Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos con nuestra clase correspondiente al jueves 22 de octubre. Si bien es cierto que tenemos el recuperatorio del parcial, de todos modos, para no retrasarnos, para no demorarnos, vamos a subir, ¿sí?, la clase correspondiente al crecimiento y el desarrollo, y en especial el tratamiento que se le hace al pensamiento, a la figura de Raúl Prebisch, el pensamiento del mismo inserto en esta institución clave que ha sido, digamos, durante gran parte del siglo XX, la CEPAL, y lo sigue siendo, digamos, para muchos de los estudios que se hacen para América Latina. Estamos hablando de la Comisión Económica para América Latina, un organismo que depende en principio de las Naciones Unidas y que nosotros vamos a recorrer fundamentalmente en cuanto a el desarrollo y el pensamiento, digamos, de la figura de Raúl Prebisch. Bueno, para empezar, entonces, podríamos decir que Prebisch, originalmente él es un contador público de la Universidad de Buenos Aires y fue también en sus inicios consultor de la sociedad rural en los años 20, estamos hablando de 1920. En el transcurso, digamos, de la década de 1930 y comienzos de los 40, participó de la gestión de los gobiernos argentinos conservadores, digamos, de aquel entonces, post el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 que interrumpe el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el segundo gobierno que se había iniciado en 1928 y que inaugura, digamos, una etapa de inestabilidad política durante gran parte del siglo XX argentino, con ese golpe de 1930. ¿Sí? Bueno, en estos gobiernos, digamos, conservadores, primero fue subsecretario de Hacienda, luego fue miembro de la delegación que firmó con Gran Bretaña el pacto Roca-Runciman y finalmente como gerente general del Banco Central desde mediados de la década del 30, 1935 y hasta 1943, colaborando incluso en la redacción de lo que se conoció como el Plan Pinedo de 1940, frustrado Plan Pinedo de 1940. Entre 1944 y 1948 trabajó como consultor profesional, asesorando a diversos organismos y gobiernos de América Latina, y en los inicios de 1948 se reintegró a su cátedra de dinámica económica en la Universidad de Buenos Aires. En el curso, digamos, ya le planteaba a sus alumnos su profunda desilusión con el pensamiento neoclásico, con su interpretación de los problemas de la época y con la fundamentación que proponía en términos de política económica, enfoque al que se había adherido en los primeros tiempos de su trayectoria, ¿no? Primero como contador y luego como pensador de la economía. La participación de Prebisch en el campo del poder estatal en la Argentina en la década de 1930 indicó notoriamente, o mejor dicho, incidió notoriamente en el giro, ¿sí?, o viraje, si ustedes quieren, que se produjo en su toma de posición desde un pensamiento claramente de corte ortodoxo hacia otro heterodoxo en el dominio de la teoría, digamos, económica. En principio, este cambio progresivo en el devenir, digamos, de sus ideas obedeció a dos experiencias, digamos, fundamentales. En primer lugar, al límite estructural que representó la crisis de los años 30 en la continuidad del patrón de desarrollo agrario exportador, digamos, el modelo agroexportador en la Argentina, hecho que condujo en el caso de Prebisch a la autocrítica personal, dado que tuvo que reconocer su propio fracaso cuando recomendó como subsecretario de Hacienda la aplicación de recetas convencionales, ortodoxas o dogmáticas para enfrentar los problemas económicos del país en el contexto de la crisis mundial del 30. Estas medidas, bueno, obviamente se basaban en los supuestos de la libre competencia y en el punto de equilibrio en el mercado
sustentados por las teorías neoclásicas producidas sobre todo en los centros hegemónicos, digamos, de dominación capitalista. La segunda experiencia, digamos, está ligada a su renuncia al cargo de gerente general del Banco de la Nación por circunstancias políticas en 1943, situación que lo impulsó a trabajar por varios años como consultor profesional en varios estados, digamos, del continente. Digamos, bueno, a medida que fue avanzando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Prebisch se sintió cada vez más identificado en el campo, digamos, pro-aliado en la Argentina, en un escenario en el cual los sectores nacionalistas que controlaban el poder se inclinaban en favor del eje. En este contexto, digamos, Prebisch era considerado objeto de oposición por parte de las fuerzas nacionalistas, al tiempo que el creciente volumen de reservas que se había acumulado en las arcas del Banco Central de la República Argentina tentaba, digamos así, cada vez más a los nuevos funcionarios a utilizar esos recursos en la implementación de políticas orientadas a favorecer y movilizar a la clase obrera que el proceso de industrialización sustitutiva había impulsado en la Argentina. Y fue precisamente en ese contexto que Prebisch presentó su renuncia al cargo que poseía en el Banco Central. ¿Sí? Bien. Sus primeros pasos, digamos, como asesor en el periodo de posguerra le permitieron conocer más de cerca, digamos, la realidad económica y social de los países de América Latina, que particularmente, digamos, Prebisch había visitado. Y esto influyó claramente en el proceso de latinoamericanización de sus ideas, ¿no? Luego su reingreso a la vida académica en 1948 le posibilitó una mayor autonomía respecto de las clases dominantes o del campo, digamos, más específico de las relaciones de poder. Hecho que incidió en una revisión más crítica y profunda de sus ideas acerca del funcionamiento del sistema económico mundial y que también lo orientó hacia la búsqueda de un pensamiento propio para enfrentar los problemas del desarrollo en los países de la periferia latinoamericana. Ahora bien, en este contexto de la Gran Depresión de los años 30, generó también, se generaron las condiciones, o si ustedes quieren, un terreno favorable para que surgiera una nueva etapa de desarrollo económico en América Latina, la que conocemos como la industrialización sustitutiva, es decir, ante la imposibilidad de seguir importando de la misma manera que se hacía antes, en el modelo agroexportador, en el caso argentino y también en otros modelos muy similares, digamos, de exportadores de materias primas en América Latina, bueno, comenzó a aparecer la industrialización local que sustituía a las importaciones. Esta crisis, digamos, mostró el agotamiento de los patrones económicos basados en la exportación de bienes primarios e importación de manufacturas en los países, digamos, de la región, entendiendo esta región como Latinoamérica. Asimismo, propició cambios sustantivos en el espacio de las ideas económicas, dando lugar al surgimiento de numerosos aportes y respuestas de muchísimos economistas, digamos, del mundo. Entre ellos, bueno, por ejemplo, alguien que ya hemos recorrido y hemos visto como John Maynard Keynes, investigador de la Universidad de Cambridge, que desarrolló la idea de que las economías capitalistas no podían por sí solas alcanzar ese famoso punto de equilibrio del que hablaban los neoclásicos, promoviendo, en lugar del libre mercado, también ya propuesto por los neoclásicos, la participación activa del Estado en la economía a fin de garantizar el pleno empleo y evitar el comportamiento especulativo de las grandes empresas. La propuesta de Keynes tuvo eco en las ideas y en las prácticas de Raúl Prebisch luego de su estadía en Londres, donde participó de la Conferencia Económica y Monetaria Mundial en 1933. Él mismo, digamos, iba a decir respecto de esa estadía en Londres que le aportó nuevos descubrimientos y lecciones,
Por un lado, bueno, conoció, por ejemplo, los artículos de Keynes en el periódico, en la revista, en el periódico The Times, quien pregonaba una concertación económica a nivel nacional e internacional como alternativa frente a la ortodoxia, digamos, de los países industrializados. Y por otro también sus diálogos con los altos funcionarios, ¿sí?, del Banco de Inglaterra despertaron también su interés por la labor que desempeñaba la tesorería británica. Esto último lo animó a analizar, por ejemplo, la posibilidad de crear una institución análoga en la Argentina, lo que después va a ser el Banco Central, que fuese la columna vertebral del Estado contra la corrupción y los cambios o vaivenes que se producían en la vida política del país, ¿no? Cuando hablamos del país hablamos de la Argentina. En esta misma época, digamos en 1933, en la década del 30, surgieron otros economistas europeos, como por ejemplo Sombart o Mailolescu, ¿sí?, quienes reflexionaron sobre criterios, mejor dicho, sobre ciertos rasgos básicos del capitalismo y sobre el retraso de los países agrícolas en la relación o en relación a los países industrializados. Ahora bien, en este contexto entonces Prebisch fue construyendo sus argumentos sobre lo que, digamos, luego sería su visión centro-periferia, a partir fundamentalmente de las proposiciones centrales de las obras de Keynes y Singer, y es probable que el resto de las, digamos, de su recorrido, digamos, intelectual, haya influido también en sus primeras apreciaciones sobre el funcionamiento del sistema económico mundial y la condición periférica fundamentalmente de los países latinoamericanos. Cuando Prebisch fue expulsado de la Universidad de Buenos Aires por el gobierno del general Perón en 1948 por básicamente su manifiesta oposición a los sectores nacionalistas que habían arribado al poder, buscó nuevos horizontes fuera del país, fuera de la Argentina. Se trasladó a Santiago de Chile para iniciar su trayectoria en la CEPAL, en donde desarrolló sus primeros planteos acerca del enfoque centro-periferia, que respondían en gran medida a la coyuntura histórica y teórica que venimos describiendo y analizando. Prebisch sistematizó estas ideas fuerza sobre la visión centro-periferia cuando redactó para la CEPAL, insistimos, en la Comisión Económica para América Latina, sus famosos documentos, primero Introducción al primer estudio económico de América Latina en 1948 y el desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas en 1949. Recomendando, digamos, en esos análisis teóricos, explícitamente que se podría resolver el problema del desequilibrio estructural de América Latina a partir de la implementación de un modelo de desarrollo industrial hacia adentro, ¿sí? Cuando Prebisch asumió el cargo de secretario ejecutivo de la CEPAL en 1950, el enfoque centro-periferia pasó a ser la piedra angular, digamos, de la doctrina de la CEPAL, respecto de otras instituciones como la OEA, la Organización de los Estados Americanos, con el fin fundamentalmente de estimular una producción intelectual propia que sirviese para resolver los problemas del desarrollo en los países de América Latina. Ahora bien, si bien el enfoque estructuralista asociado a las ideas de Prebisch y la CEPAL tuvo en los primeros años de la década de los 50 una recepción, una acogida extraordinaria en los países de América Latina, no fue aceptado, por lo menos no unánimemente, en el ambiente intelectual, digamos, de la época. Por ejemplo, como recuerda Enrique
Fernando Enrique Cardoso en un artículo que escribió en 1977. Para los defensores apasionados de la lógica del mercado, la doctrina Prebisch-Cepal representaba el caballito de Troya de la izquierda o del izquierdismo, porque cuestionaba la tesis ricardiana de las ventajas comparativas, que era hegemónica fundamentalmente en ese momento en el centro, y entendiendo el centro como los países industrializados hegemónicos y dominantes. En cambio, para las posiciones más ortodoxas vinculadas al marxismo, las formulaciones de la tesis de Prebisch y Cepal enmascaraban el carácter clasista del subdesarrollo, porque no dejaban al desnudo los mecanismos de explotación social y económica propios del sistema capitalista, dispositivos que aseguraban, digamos, la subordinación de los trabajadores a la burguesía y de esta a los centros imperialistas, ¿no? En suma, las ideas de Prebisch sobre el sistema centro-periferia constituyeron la base de las políticas desarrolladas por la CEPAL y adquirieron una amplia divulgación en el continente a través de los documentos que dicho organismo, digamos, editó y publicó, lo cual tuvo un gran impacto en la constitución de una nueva problemática y en la conformación de un circuito latinoamericano de investigación social en los años 50. Cuando Perón fue depuesto por el golpe de Estado de 1955, también en septiembre, el gobierno de la denominada, digamos, de la autodenominada Revolución Libertadora, convocó a Raúl Prebisch para integrarse a su gestión. Si bien en ese momento era secretario ejecutivo de la CEPAL, aceptó desempeñarse como consejero económico del nuevo régimen golpista, sin asumir responsabilidades ejecutivas. Hay algunos autores incluso que dicen que su paso por la gestión pública y su fallida, digamos, actuación como asesor del gobierno postperonista, del gobierno de la Revolución Libertadora en 1955, le hizo perder de alguna manera la magia o el encanto que lo rodeaba, digamos, en la CEPAL, ¿no? Su fracaso, digamos, como consultor en su país de origen, agudizó en gran parte las desavenencias internas que existían dentro de su propio equipo medular en la CEPAL, en un marco en el que Prebisch era consciente de que dicha institución se había burocratizado y carecía de innovaciones teóricas. Por otro lado, a fines de la década de los 50, el modelo de industrialización sustitutiva empezó también a mostrar sus debilidades en los países latinoamericanos, en un contexto también en el que la Revolución Cubana de 1959 marcaba un camino radicalmente alternativo, ¿no?, que condujo a un clima de creciente polarización política e ideológica en el continente, ¿no? En este contexto histórico, Raúl Prebisch se concentró en los límites u obstáculos que enfrentaba el modelo de desarrollo hacia adentro en la región. Por ello trató de revitalizar, digamos, las cosas en Santiago de Chile para recuperar su liderazgo intelectual, el liderazgo que había tenido en la CEPAL, e introdujo nuevos argumentos en su enfoque acerca del desarrollo en la periferia latinoamericana. En este sentido, entonces, planteó la necesidad de iniciar formas de industrialización más complejas y aconsejó una política de estímulo a la exportación de manufacturas hacia los centros y de incremento del intercambio comercial entre los propios países del continente. También le prestó mayor atención al problema de las fuertes disparidades de ingresos en las sociedades latinoamericanas y se ocupó del problema del estrangulamiento externo o la restricción externa, típica de las economías, digamos, periféricas, capitalistas y independientes, y de los desequilibrios en las cuentas internacionales
Obviamente esto en íntima relación con lo que hacemos referencia en torno al estrangulamiento externo. También en sus, digamos, en los problemas vinculados con la inflación y su incidencia negativa en el proceso de acumulación, y en la profundización de las desigualdades o las disparidades sociales, ¿no? Además, aludió en su análisis a los cambios que debían introducirse en la producción agrícola en relación al régimen de tenencia de la tierra, a las deficiencias existentes en la actuación del Estado para adaptar y propagar nuevas técnicas y a las precarias inversiones que en este área se venían realizando. ¿Sí? En su discurso de despedida de la CEPAL, pronunciado en Mar del Plata en 1963, y basado en su nuevo estudio hacia una política de desarrollo dinámica para América Latina, mostró este nuevo giro o viraje, digamos, de su pensamiento. Este tipo de planteos también formaron parte del debate o discusión que se produjo en la CEPAL a fines de los 50 y comienzo de los 60. Según, digamos, algunos autores, tanto Prebisch como la CEPAL se caracterizaron en dicho escenario por mantener un diálogo fructífero con las posiciones más moderadas del espectro, digamos, político de la época. El nuevo entonces espíritu que venía desarrollándose en el seno de la Iglesia, en el gobierno norteamericano, cuando hablamos del seno de la Iglesia hablamos de las encíclicas, digamos, sociales del papado. Cuando hablamos del gobierno norteamericano hablamos a partir fundamentalmente del triunfo demócrata de John Fitzgerald Kennedy, y también en otros espacios que pretendían introducir reformas sociales y económicas para, entre comillas, combatir el comunismo en la región, influyó en la nueva, digamos, toma de posición teórica y estratégica de la CEPAL. En el campo, digamos, de las relaciones internacionales, se pronunció claramente a favor de la Alianza para el Progreso en América Latina, es decir, lo que proponía Estados Unidos a través del presidente Kennedy, y también se mostró también a favor y también contribuyó a crear nuevos organismos e instituciones, como por ejemplo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALALC, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, ILPES, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. ¿Sí? Ahora bien, en la abundante bibliografía existente acerca de Prebisch y de la CEPAL, se hace generalmente referencia a la simbiosis intelectual que se produjo entre dicho autor e institución. Digamos, un tipo de asociación o alianza que se desvaneció en los años 60 por varias razones. En primer lugar, Prebisch dejó la conducción de la CEPAL en 1962 debido a su edad, puesto que no podía, en términos administrativos y legales, seguir al frente del puesto de mayor jerarquía. Por ello fue designado como director general del ILPES. Hace un rato dijimos que el ILPES era el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Un organismo, digamos, llamémoslo hermano de la CEPAL, que había sido creado por su propio, digamos, impulso en el marco de la puesta en marcha de la denominada Alianza para el Progreso en la región. En este sentido, digamos, podríamos detenernos en el hecho de que la Revolución Cubana de 1959 y el temor de que su ejemplo se extendiera hacia otros países de América Latina había llevado, ¿sí?, al gobierno de Kennedy a promover en 1961 esto que nosotros ya hemos mencionado como la Alianza para el Progreso en la región. Se trataba fundamentalmente de un programa de desarrollo económico y social para
países latinoamericanos, en el cual los Estados Unidos se comprometía, digamos, a invertir durante 10 años importantes sumas de dinero que debían ser destinadas a implementar políticas de modernización de la estructura productiva, de reforma agraria, de alfabetización y de mejoramiento de la salud pública en el continente. La CEPAL se adhirió claramente a este nuevo posicionamiento de los Estados Unidos, respaldando, entre otras cosas, la creación del Instituto Latinoamericano, digamos, el ILPES, como un organismo idóneo para formar técnicos capacitados en la planificación del desarrollo. En este punto podríamos señalar que los intelectuales en acción que estuvieron al servicio del gobierno de Kennedy y que contribuyeron a diseñar el programa de la Alianza para el Progreso en América Latina, mantuvieron a comienzos de los años 60 vínculos estrechos con los centros de pensamiento intelectual y universitario como Cambridge y Harvard, que eran obviamente los centros académicos en los cuales las ideas de Keynes en ese contexto habían prosperado. ¿Sí? Bien. En este sentido, entonces, podríamos decir que el alejamiento, digamos, de Prebisch se tornó más contundente cuando fue nombrado secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, en 1963, cargo que ejerció hasta 1969. En esta etapa mantuvo una estrecha relación con el instituto, con el ILPES, a través de algunos colaboradores allegados a él en su paso por la CEPAL y que en ese entonces se encontraban trabajando en aquel organismo. En el tramo que Prebisch se desempeñó como secretario, digamos, ejecutivo de la CEPAL, que fue entre el 49 y 1962, podríamos decir que no cabe duda de que imprimió a dicha institución una estampa inconfundible, ¿no? Aunque su ausencia se sintió, digamos, en la CEPAL, es también evidente que el opacamiento de dicha institución no obedeció tan solo, digamos, a la lejanía de Prebisch de la institución. Por ejemplo, en esta época el ILPE fue tomando un carácter diferenciado y con creciente autonomía, al ritmo de otros fenómenos que vinieron a estimularlo, como por ejemplo la crisis del modelo de industrialización sustitutiva y la radicalización política e ideológica del continente. Ahora bien, al principio habíamos dicho que la escuela estructuralista se basó en el enfoque centro-periferia. Su principal, digamos, aporte radicó en el planteo de que tanto el desarrollo como el subdesarrollo formaban parte de un único proceso y que las desigualdades existentes entre el centro y la periferia se reproducían a través del comercio internacional. Por estas razones que los estructuralistas, o otros enfoques estructuralistas, se abocaron desde una perspectiva histórica a investigar los orígenes de la integración de las economías latinoamericanas al sistema capitalista como productoras de materias primas, ¿no? Esta corriente de pensamiento que reunió en el transcurso de los años 50 a algunos de los especialistas en economía más prestigiosos de la región, como el mismo Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo Zunkel, digamos, entre otros, denominó a este patrón de desarrollo existente en la periferia modelo exportador primario o de desarrollo hacia afuera, y defendió con creces, digamos, la política de industrialización por sustitución de importaciones en Latinoamérica para ayudar precisamente a los países que la integraban a cambiar el rumbo de sus economías hacia el llamado modelo de desarrollo
urbano-industrial hacia adentro, ¿sí? Por contraposición al que mencionamos modelo exportador primario o de desarrollo hacia afuera. La implementación de una política de industrialización programada suponía la necesidad de fortalecer la capacidad de intervención y regulación del Estado. En el proyecto cepalino, el Estado era el sujeto histórico del desarrollo, el representante directo del interés nacional y el agente clave al que le correspondía la ejecución de un plan de desarrollo. Sin embargo, el optimismo reinante en el estructuralismo cepalino respecto de los beneficios que la industrialización sustitutiva traería aparejado, digamos, duró poco tiempo, porque ya hacia fines de los años 50 y principios de los 60, el crecimiento de la mayoría de los países latinoamericanos, pese a que seguía siendo persistente, ocurría en medio de una creciente inestabilidad macroeconómica motivada en buena medida por la restricción a las importaciones. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque las industrias seguían dependiendo de las importaciones de bienes de capital, es decir, máquinas, herramientas, que costaban cada vez más en relación a los precios de los productos primarios que la región, América Latina, exportaba. En ese contexto, digamos, la aguda restricción externa y las dificultades para hacer frente a los compromisos externos, los desbalances, digamos, o los déficits en la balanza de pagos y comercial, digamos, de varios países de América Latina ya presentaban, digamos, acentuadas presiones inflacionarias. Por otra parte, digamos, el modelo de industrialización sustitutiva había sido incapaz de eliminar la pobreza urbana, como se esperaba, es decir, mediante la absorción de mano de obra de los sectores de baja productividad de la agricultura campesina, de los talleres de tipo artesanal y de los servicios menores. En otras palabras, digamos, el proceso de industrialización promovido en la región, cuando hablamos de la región hablamos de América Latina, había fracasado en su intento de reducir el desempleo y de lograr una mejor redistribución o distribución del ingreso. Además, el crecimiento de la actividad industrial tampoco había podido contrarrestar la tendencia negativa de los términos del intercambio para la periferia latinoamericana, debido a que los precios de los productos eran fijados fuera del ámbito de las economías nacionales. A todo esto también vino a sumarse la ruptura, de la Alianza Nacional Populista, que era evidente en la mayor parte de los países de la región, debido al incremento de las contradicciones entre el empresariado industrial, la clase obrera urbana, en un marco en el que también se había agudizado el tradicional enfrentamiento con el sector agrario exportador por la aplicación de políticas de transferencia de ingresos de ese sector hacia los sectores que promovían la industrialización y el crecimiento hacia adentro mirando el mercado interno. Y finalmente, digamos, otro factor que incidió fue el hecho de que las empresas transnacionales tendían a participar cada vez más en el proceso de industrialización en América Latina, pero estas remitían los beneficios, digamos, obtenidos hacia los centros de origen, con lo cual había una transferencia clara de riqueza que agudizaba, digamos, la condición periférica, reforzaba la condición del centro y al mismo tiempo construía una relación profunda de dependencia. Por todos estos motivos, digamos, los estructuralistas introdujeron nuevas modificaciones sustantivas en su concepción original y elaboraron un nuevo diagnóstico en los 60, resaltando las siguientes cuestiones. Bueno, en primer lugar, el agotamiento definitivo del modelo fácil de sustitución de importaciones, que sería la industrialización liviana.
y la necesidad de pasar a una fase superior que estuviese orientada a producir bienes intermedios y de capital y a exportar manufacturas. 2. El estrangulamiento externo, la restricción externa de las economías latinoamericanas por la falta de divisas, es decir, por la falta de moneda extranjera, que en general seguían siendo proporcionadas por las exportaciones de bienes primarios, es decir, era el campo el que producía, llamémoslo entre comillas, los dólares o las divisas necesarias para pagar las importaciones. La estrechez también de los mercados internos, que podía ser superada a través de la integración económica, es decir, con otros países, impulsando en este sentido la creación del área de libre comercio para América Latina, ¿no? Y de organismos similares en la región también centroamericana y andina. Y también la implementación de ciertas reformas estructurales para generar una mejor distribución del ingreso e impulsar las reformas agrarias en los países más atrasados en la región, en el sentido de que todavía no habían alcanzado los niveles de desarrollo similares, digamos, al centro, por lo menos en materia de industrialización o de producción, digamos, o de aumento de la productividad en el campo, que posibilitara, digamos, la generación de un aumento de las exportaciones que a su vez trajera más ingresos de divisa genuina, ¿no? La CEPAL también flexibilizó su posición en relación a la inversión extranjera, aunque sin abandonar por completo la necesidad de un control sobre la misma. Y también disminuyó su radicalidad en torno a la protección de los mercados internos, fundamento que lo había caracterizado en los años 50, ¿no? Porque esa protección le permitía ese crecimiento hacia adentro. Sin embargo, las sucesivas crisis políticas y sociales que enfrentaron los países latinoamericanos en los 60 pusieron en jaque las nuevas propuestas de desarrollo planteadas por la CEPAL. En esta década, la lucha armada, las guerrillas latinoamericanas cobraron, digamos, fuerza, y las propuestas de los partidos políticos de corte nacional y popular también se radicalizaron. Los movimientos sociales asumieron como propia la idea de la necesidad de un cambio y predominó en ellos una visión crítica respecto de las clases dominantes y del modelo de la sociedad capitalista dependiente que imperaba en la región latinoamericana. Los gobiernos entonces que emprendieron reformas no lograron concretar las transformaciones esperadas en relación a una mejor distribución de la tierra y el ingreso y a una mayor autonomía nacional respecto de los centros industriales capitalistas. En muchos casos, digamos, fueron interrumpidos también por golpes o regímenes militares, como sucedió en Brasil en 1964 y en Argentina en 1966. Estos hechos condujeron a una situación de inconformismo social expresada en una mayor politización de las organizaciones de masa, como los sindicatos, las asociaciones vecinales, los centros estudiantiles, etc. Por otra parte, también en el contexto que acabamos de escribir, surgió una nueva corriente del pensamiento socioeconómico, lo que podríamos llamar el dependentismo o la teoría de la dependencia, que estaba desarrollándose en ese entonces en Chile, un país que atravesaba un sostenido proceso de reforma y democratización. Este enfoque, que se edificó tratando de establecer contrastes, precisiones y críticas respecto de lo que había formulado la teoría del desarrollo en los 50, principalmente respecto de la doctrina de la CEPAL. El debate dependentista se gestó a mediados de los años 60 en el propio seno del ILPES, en la Facultad Latinoamericana también de Ciencias Sociales, Flaxo, y en otras instituciones afines asociadas al ámbito universitario,
en Santiago de Chile, como el Centro de Estudios Socioeconómicos, CESO, y el Centro de Estudios de la Realidad Económica Nacional, el CEREN. Es decir, mientras Prebisch se desempeñaba, digamos, en otros organismos, digamos, como la UNCTAD que ya mencionamos, el enfoque de la dependencia se iba consolidando en Santiago de Chile y lanzaba un conjunto de críticas contra la teoría del desarrollo formulada por la CEPAL, a la par que el modelo de industrialización sustitutiva mostraba sus flaquezas, digamos, en la región. Estos cuestionamientos que provenían de la teoría de la dependencia, básicamente, digamos, versaban sobre lo siguiente. En primer lugar, la imposibilidad de universalizar el desarrollo industrial bajo el capitalismo, debido a los obstáculos intencionales que los centros les imponían a las periferias. 2. La necesidad de introducir cambios radicales y no parciales, no reformas en la naturaleza de esos vínculos externos, puesto que los centros tendían a subordinar a la periferia a través de las empresas transnacionales y de la constelación de intereses que se gestaban entre los grupos dominantes del centro y los grupos, digamos, o las clases dominantes locales o vernáculas, digamos, propias de la periferia. Y también la ausencia en la explicación del subdesarrollo latinoamericano de las causas que originaban las fuertes disparidades sociales, las desigualdades, ignorando en el análisis la existencia de intereses contrapuestos entre las clases dominantes y, por supuesto, las clases dominadas, las clases oprimidas o subalternas. Cabe indicar que estas críticas fueron expresadas y sistematizadas por diferentes autores, como Celso Furtado y Osvaldo Zunkel, quienes habían jugado un papel relevante en la CEPAL en los años 50 y provenían de la tradición estructuralista, y otros de una nueva generación, digamos, como Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faleto, Teotonio dos Santos, André Gunter Frank, Aníbal Quijano, Vania Bambirra y Rui Mauro Marini, cuyas posturas estaban asociadas al marxismo en sus diferentes expresiones o manifestaciones. En este sentido, digamos, y en clave de algunos de los trabajos y análisis para América Latina del historiador Waldo Ansaldo, no es casual, podemos decir, que la crisis teórica de la CEPAL en los años 60 haya coincidido, por un lado, con el traslado de Prebisch a la UNCTAD y el surgimiento de un pensamiento crítico en el INPE, de las dos instituciones que hemos mencionado, vinculados a la polémica dependentista, y por otro, con el desplazamiento progresivo del eje de reflexión y debate sobre los grandes temas y problemas de las sociedades latinoamericanas hacia nuevas instituciones de carácter internacional, como fueron Flaxo y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, creadas respectivamente la primera, Flaxo, en 1957 y la segunda, CLACSO, en 1967. En suma, la CEPAL en los años 60 comenzó a manifestar su debilitamiento como centro generador de ideas, y su etapa de gloria, por llamarlo así, quedó rezagada a la década anterior, es decir, cuando el enfoque centro-periferia fue adoptado por los gobiernos latinoamericanos para sostener el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Bien, esta es una visión general que nos ha permitido, digamos, integrar a la CEPAL y a la teoría de la dependencia, hacer un breve, pero, digamos, destacado y puntilloso en algunos puntos, digamos, en algunas cuestiones respecto del itinerario, digamos, como funcionario y como intelectual, su
desarrollo y evolución como tal de Previs, y también del desarrollo propio de la teoría cepálica. Bueno, terminamos esta primera parte de la clase con esta visión más general y continuaremos en una segunda parte de la clase de hoy, jueves 22 de octubre.